trabajar de una manera conjunta y eso te enriquece el arsenal de métodos diagnósticos o de tratamientos para que ustedes puedan tener éxito en casos muy específicos. El día de hoy para nosotros es de mucho grado presentarles a un grupo de expertos a nivel mundial que nos hacen el favor de estar el día de hoy con nosotros, y quisiéramos platicar con cada uno de ellos, que nos den su experiencia y nos van a platicar un poquito de qué es lo que ellos están haciendo y cómo lo estamos incorporando nosotros ya de hace tiempo en gestar esta médica. Todo en beneficio directamente para ustedes, para impactar en las tasas de embarazo de las personas que acuden con nosotros. Entonces vamos a darles el tiempo a ellos, que es lo importante, queremos oírlos a ellos. Y en primer lugar quiero presentarles al doctor Nasser Ahmar. Él es un médico joven, pero con una experiencia impresionante. Él básicamente les puedo decir que tiene una experiencia de más de 10 años en laboratorios clínicos, tanto clínicos, es decir, trata pacientes, como en investigación, desarrollar nuevos productos, nuevas técnicas. Primero estuvo en la clínica del Instituto Valenciano de Infertilidad en España, en Valencia, y en el laboratorio de diagnóstico genético por implantación, y después se incorpora a la empresa con la cual estamos trabajando nosotros ahora, que se llama Ingenomics. Él, primero estuvo en España y posteriormente emigró a los Estados Unidos. Hoy él ha crecido tanto que se encuentra, es uno de los asesores científicos y el director de embriología a nivel mundial de Ingenomics. Entonces, para nosotros es un orgullo que esté el día con nosotros aquí, platique con nosotros y básicamente aprovechen, háganle todas las preguntas que quieren. Es una persona que tiene una experiencia enorme en el campo de la reproducción. Nasser, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. También quiero comentarles que ellos, los tres, son expositores a nivel mundial, pero generalmente lo hacen con médicos, con gente que tienen centros de reproducción en todo el mundo. Y ellos, gentilmente, y la verdad, cosa que se los agradezco a los tres, accedieron a platicar con pacientes, que no es lo que ellos habitualmente hacen. Entonces, todavía creo que tiene un mérito mucho mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a empezar. En primer lugar, por supuesto, me gustaría dar las gracias al doctor Escárcega y a todo el equipo de esta médica por invitarnos hoy a estar aquí con todos ustedes. Yo soy una persona que habla generalmente muy rápido, y cuando hablo de algo que realmente me emociona, me gusta, me apasiona, lo hago mucho más, con lo cual, por favor, no tengan ninguna duda en levantar la mano y decirme: Nasser, por favor, díganos esto de nuevo, que lo que queremos es que se vayan con todas las dudas resueltas. Y esto sí que les voy a pedir el favor. Les voy a pedir el favor de que, por favor, pregunten, cuestionen, pongan en duda las cosas que les contemos. Obviamente van a poder preguntarnos después, en el coffee break, o van a poder preguntarnos a través del email, pero lo que no se le ocurre a usted, se le ocurre a ella, lo que no se le ocurre a ella, se le ocurre al otro. Con lo cual, por favor, compartan sus dudas y sus cuestiones para que todos nos podamos beneficiar de todo ello. Y hablaba de pasión, y no me gustaría empezar de otra manera, sino como uno de mis mentores, el doctor Carlos Simón, empieza cuando habla del endometrio. Cuando habla del endometrio, él nos dice: es que el endometrio es un órgano excepcional, increíble. Como ustedes saben, al final de cada ciclo, al final de cada mes, se descama completamente, pero a lo largo del siguiente se va produciendo una serie de procesos que hacen que llegue a ser funcional completamente de nuevo. Y esto es maravilloso. O sea, para que nos hagamos una idea, imagínense que ustedes se cortan un brazo y a lo largo de un mes ese brazo va creciendo y finalmente llega a tener la misma funcionalidad que tenía anteriormente. Y es por ello que tenemos que el endometrio es un órgano fantástico y maravilloso. Esta sería la contribución materna. Pues tenemos el embrión, como bien saben, y por una parte tenemos que fijarnos en qué momento ese embrión va a contactar con el endometrio. El endometrio, como bien saben, es la cama, es el lecho que tiene el embrión para posarse y posteriormente dar lugar al recién nacido. Tenemos también una parte importante que les platicaré después, que es la parte del ambiente, del microbioma endometrial. Y aquí lo tenemos. Blastocisto, un embrión precioso, cual está listo para ser transferido, para implantar en el endometrio. Y lo primero que les decía es: ¿qué necesitamos para que ese embrión tenga éxito, se pueda implantar? Pues bien, tenemos que tener un ambiente correcto y tenemos que hacerlo en el momento correcto.
para que ese embrión, como les decía, pueda implantar, se produzca el proceso de cigolización y posteriormente dé lugar al feto. Déjenme que les explique el concepto, por si no lo conocen, de ventana de implantación. Es el periodo donde el endometrio es receptivo a la implantación del embrión en estadio blastocisto. Nabor, en el año 91, hizo este estudio que les voy a explicar. Realizó 37 transferencias entre los días 17 y 19 del ciclo, obteniendo un 40% de embarazo. Lo que hizo también fue 15 transferencias en otros días distintos, en el día 16 del ciclo y en el día 20 en adelante. Como podemos ver, solo en un momento determinado del ciclo se consiguieron embarazos. En el resto no hubo absolutamente nada. Este es el concepto de ventana de implantación. Ustedes saben, por sus trabajos, imagino también el concepto de ventana de oportunidad, ¿verdad? Su jefe les dice, oiga, usted tiene tanto tiempo para realizar este trabajo y si lo realiza con éxito será recompensado. Esa es la ventana de oportunidad que tenemos. Si nos pasamos de tiempo o si no realizamos el trabajo que nos piden, no vamos a conseguir el éxito. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Esta es nuestra ventana de oportunidad. Esta es nuestra ventana de implantación. Entonces, ¿cuál es el momento más óptimo, más oportuno para realizar una transferencia embrionaria? Bueno, normalmente nosotros siempre hacemos en el mismo momento este tipo de transferencias porque pensamos que es el más correctamente adecuado. Pero nosotros, a lo largo de los años, hemos visto que no para todas las pacientes tiene que ver el mismo momento. Entonces publicamos este artículo ya en 2011, en el cual, y a través de una firma transcriptómica, a través de una serie de genes, y para que se hagan una idea, la firma transcriptómica de esos genes sería como la huella digital. Cada uno de ustedes tiene esa firma transcriptómica, y realizando este tipo de estudios es lo que queremos averiguar. Si ustedes tienen su ventana receptiva en este momento, o por el contrario en este, o en este otro. Pues bien, además de esta publicación, durante los últimos años hemos realizado ya más de 25 publicaciones y con todo esto lo que hemos conseguido es, como les decía, esa firma transcriptómica que nos va a decir que en un momento determinado ustedes van a ser o bien receptivas o bien por el contrario no receptivas. Como les decía, aquí se va a poder quedar embarazada una, en estos momentos no se va a poder quedar embarazada. Y con todo esto llegamos al concepto de transferencia embrionaria personalizada. Es decir, nosotros, como les decía, pensábamos que la paciente siempre iba a ser receptiva en el mismo momento. 5 días después de la primera toma de progesterona, en un ciclo hormonal sustituido, o 7 días después del pico de la LH en un ciclo natural. Pero, como les decía, con todo este tipo de test nosotros nos hemos dado cuenta que esto no siempre es así. Que a veces esa ventana de implantación está desplazada, bien 2 días antes o bien 2 días después. Este es el concepto que hemos querido implementar de transferencia embrionaria personalizada para cada uno de las pacientes. Esto tiene que ver con que nosotros el día que pensamos que la mayoría de pacientes son receptivas es el día de progesterona más 5, como les decía. Pues bien, ahí es donde vamos a realizar el test. Y en este caso, realizando la biopsia en este día de progesterona más 5, como les decía, las pacientes, muchas de ellas van a ser receptivas. Pero como les comentaba anteriormente también, puede que esta ventana esté desplazada hacia adelante, siendo la paciente receptiva, o hacia atrás, siendo la paciente en este caso por receptiva. Voy a resumir brevemente los resultados hasta enero de este año, en el cual ya hemos realizado este tipo de test ERA que llamamos, en más de 90.000 pacientes. Todo esto en más de 90 países, en casi 3.000 clínicas ya. Entonces, tomando una biopsia en ese día de progesterona más 5 del ciclo hormonal sustituido, nosotros nos hemos encontrado que prácticamente un 70% de las pacientes fueron receptivas ese día. Es decir, estábamos haciendo las cosas bastante bien. Pero lo que realmente nos interesa es ese 30% que fueron no receptivas. Y nos interesa porque podemos estar encontrando la posible causa de por qué no estaban quedando embarazadas las pacientes. Y de ese 30% no receptivas, tenemos su gran mayoría que fueron receptivas, sería casi un 90%, es decir, necesitaban 1 o 2 días más de progesterona para hacer la transferencia embrionaria y un 10,5% restante serían por receptivas, es decir, necesitarían 1 o 2 días menos de progesterona para realizar la transferencia embrionaria. Todo esto es muy importante hoy en día, con tan solo una biopsia ya podemos detectar la receptividad del 90% de las pacientes, es decir, podemos ver si la paciente es receptiva y vamos adelante con la transferencia embrionaria, o si por el contrario no lo es, pero ya le damos una indicación al equipo médico de cuándo debe realizar
la transferencia embrionaria sin necesidad de tener que hacer una segunda biopsia. Pasemos a la segunda parte. Les hablaba que obviamente es muy importante la receptividad endometrial, saber en qué momento vamos a ser receptivas para recibir ese embrión. Pero por supuesto también es muy importante el ambiente, ese ambiente que se encuentra el embrión en ese endometrio en un momento tan importante como es el momento de la implantación. Para que se hagan una idea, a nosotros nos molesta este ambiente, ¿no? El medio ambiente que tenemos puede afectar a nuestra salud. Bien sabéis que, por ejemplo, un microbioma alterado en nuestro intestino, en nuestro estómago, puede dar lugar a que tengamos enfermedades, tengamos vómitos, suframos diarreas, etcétera, etcétera. Pues bien, si esto nos ocurre a nosotros, ¿qué no le puede ocurrir a un embrión que se encuentra un microambiente adverso cuando va a tratar de implantar? Y esto es lo que hemos llamado el microbioma endometrial. Para que se haga una idea, hace unos años, todos los libros de medicina, el dogma era que el endometrio era un órgano estanco, estéril, que no había absolutamente nada. Y desde hace unos años para acá sabemos que esto no es así. Todo empieza en el 2008, un programa de la NIH con el proyecto del microbioma humano, en el cual lo que se hizo es mapear a personas que fueron sanas en distintas partes del cuerpo, en las partes vías aéreas, piel, la parte oral, tracto gastrointestinal y por supuesto también el que nos interesa a nosotros, el tracto urogenital. Como pueden ver, la gran mayoría de población de bacterias en el endometrio fue de lactobacillus, es decir, que una población elevada de lactobacillus en el endometrio va a ser buena para nuestro éxito reproductivo. Simplemente para darle una serie de puntuaciones, decir que los humanos tenemos 10 veces más bacterias que células viviendo en nuestro cuerpo, sobre todo y son muy abundantes en piel y tracto digestivo. Que una persona de 70 kilos de peso, 1 kilogramo se debe a bacterias, que yo siempre digo, me parece que por aquí tengo alguna más, pero bueno, esa es otra historia. Y también que entre el 20 y el 60% de estas bacterias, dependiendo de su localización, no pueden ser cultivables. Pues bien, nosotros no empezamos a analizar ni a realizar ningún test si no lo hemos probado primero. Es decir, nosotros trabajamos con medicina basada en evidencia. Nosotros investigamos, a partir de ahí desarrollamos, publicamos y entonces es cuando les ofrecemos los tests, porque realmente pensamos que ellos funcionan. En este sentido, publicamos este artículo en el cual, primero de todo, queríamos evidenciar que efectivamente ese microbioma endometrial existía. Y no como nos decían antes los libros de medicina, que es que ahí no había absolutamente nada. Y por otra parte, ver qué posibles efectos podría tener este microbioma endometrial en lo que sería la función reproductiva de las pacientes. Aquí pueden ver, en un primer ejemplo, está realizando esta primera parte del estudio en pacientes que eran fértiles y queríamos ver, pues bueno, hacer una comparación entre vagina y endometrio. Como pueden ver, los resultados que fueron muy similares, pero a su vez también tenían ciertas diferencias, con lo cual nos estábamos encontrando que, bueno, efectivamente había un microbioma endometrial que existía y ahora queríamos ver y probar si esto podía tener repercusión en la función reproductiva. Y como podéis ver, en este caso tendríamos pacientes con recién nacido vivo, las cuales tenían una población muy elevada de lactobacillus. En este caso vimos un punto de corte de un mayor de un 90% de lactobacillus en su población endometrial, y otras pacientes que habían sufrido abortos o fallos de implantación en la cual el porcentaje de lactobacillus era mucho menor y había otras bacterias que estaban en mayor medida, como en este caso en rojo pueden ver la Candidemia. Ya para finalizar, en este estudio de estudios integrados endometrial, me gustaría comentarles acerca de la endometriosis crónica. Y voy a empezar un poco explicando qué es, por si no lo conocen, y qué síntomas tiene o no, que realmente no los tiene, y cómo se trata hoy en día. Sabemos que la endometriosis crónica es una inflamación persistente del endometrio que está mayormente causado por infecciones bacterianas con patógenos comunes, como Staphylococcus, Streptococcus, Enterobacteria, etc. Normalmente es asintomática, así que el diagnóstico y el tratamiento, pues bueno, son complicados. Al contrario que las vaginosis bacterianas, por ejemplo, que causan con rubor, con picor, incluso con olor, es asintomática. Es decir, una paciente lo está sufriendo y no sabe que realmente lo está sufriendo, a no ser de que finalmente el médico vea que, bueno, hay fallos de implantación o hay abortos recurrentes y pueda pensar que efectivamente la paciente tiene una endometriosis crónica. La prevalencia estimada está entre un 1 y un 19% en la población general, aumentando hasta un 30% en pacientes infértiles. Decir que podría tener la endometriosis crónica influencia en la función reproductiva, disminuyendo las tasas de éxitos en tratamientos de reproducción asistida e incrementando las complicaciones obstétricas.
no se puede detectar con ecografía. Y hoy en día tenemos tres métodos clásicos para detectar endometriosis crónica, los cuales realmente son muy subjetivos. El primero de ellos sería hacer una histología. Bueno, se hacen unos cortes en los cuales se miden unos marcadores, el 538 en concreto, que realmente son indicadores de que hay inflamación. Entonces nosotros, como decía yo, a mi parecer un poco subjetivamente, si vemos que hay marcadores de inflamación, deducimos que hay infección. Si hay infección, deducimos que hay endometriosis crónica. El otro sería histeroscopia, en la cual se entra al útero, se mira si hay un patrón de fresa o aframbuesado, rojo con pintas blancas, y entonces se dice, bueno, aquí veo este tipo de patrón en el cual veo inflamación, deduzco que hay infección y entonces es que hay endometriosis crónica. Y por otra parte tendríamos el cultivo microbiano, que yo como persona de laboratorio sería el que más me fiaría. Yo hago un cultivo, si veo que da positivo para una determinada bacteria, es que efectivamente ahí hay una endometriosis crónica. Pero les decía anteriormente que entre el 20 y el 60% de las bacterias, dependiendo de su localización, no se podían cultivar, con lo cual nos estaríamos perdiendo información. Y además, el tratamiento más frecuente es una terapia antibiótica de amplio espectro. Estamos matando moscas a cañonazos, ¿vale? Estamos cargándonos todo lo que tenemos en el endometrio. Pues bien, nosotros publicamos este artículo en diciembre del 2018 en el cual queríamos hacer una comparación entre esos tres métodos clásicos y lo que sería nuestro estudio, que lo realizamos por microbiología molecular. Las conclusiones de dicho estudio fue que la microbiología molecular detecta y cuantifica de una manera efectiva el ADN bacteriano de los patógenos causantes de la endometritis crónica, porque nosotros vamos a mirar 10 patógenos que sabemos que causan efectivamente endometritis crónica, con lo cual si nos sale positivo, sabemos que esa paciente está sufriendo endometritis crónica. Por otra parte, que el diagnóstico molecular de endometritis crónica sería equivalente al uso de histología, histeroscopia y cultivo microbiano juntos, haciendo evidentemente que es muy potente. Yo cuando pregunto a los médicos les digo, doctor, ¿ustedes qué utilizan en su clínica, en su hospital? La mayoría dicen que utilizan un método, algunos realmente utilizan dos, evidentemente nadie va a utilizar los tres. Pues bueno, con esto lo estamos sustituyendo el que se hagan los tres, incluso. Y las conclusiones finales serían que la firma transcriptómica del perfil endometrial, el ERA3, les decía anteriormente, revelaría que el factor endometrial sería responsable del 30%, como les decía anteriormente, de los casos de pacientes con fallo de implantación recurrente. Por otra parte también, que un microbioma lactobacillus no dominante, recuerden que les decía ser punto de corte de un 90% hacia arriba, nosotros lo denominamos paciente lactobacillus dominante, menos de un 90% lo denominamos paciente lactobacillus no dominante. Pues bien, un microbioma lactobacillus no dominante se correlacionaría con resultados reproductivos adversos cuando se comparan con pacientes lactobacillus dominantes. Que la microbiología molecular detecte y cuantifica de una manera efectiva el ADN bacteriano de los patógenos causantes de endometritis crónica y que hoy en día, con tan solo una biopsia de endometrio, nosotros somos capaces de realizar un estudio de seguridad endometrial que hemos llamado de 360 grados. Es decir, por una parte, lo que les comentaba, la fertilidad endometrial, es decir, en qué momento es el mejor para poder realizar la transferencia embrionaria. Por otra parte, la parte del microbioma endometrial, cómo está ese ambiente, por una parte del lactobacillus, y por otra parte, ver que esté libre de patógenos que puedan causar endometritis crónica. Este 360 grados de salud endometrial, como les decía, se puede realizar de distintas maneras. Se puede hacer la parte de fertilidad endometrial aislada, se puede realizar la parte de endometritis crónica aislada también, se puede realizar lo que hemos llamado EMMA, que sería la parte que les comentaba del microbioma, que siempre viene en conjunto con la parte de los patógenos que causan endometritis crónica, o se puede hacer lo que en un alarde de genialidad han hecho los amigos de marketing, que es el endometrio, que sería aquella prueba que con una sola biopsia podríamos analizar las tres partes. Y bien, esto ha sido mi pequeña plática acerca de lo que es la salud endometrial, y todo esto es seguir aportando, seguir apoyando, seguir tratando de sacar cosas nuevas para poder llegar a ayudarles a todos ustedes en su deseo y en su camino hacia su deseo reproductivo, que no es otro que como todos ustedes saben mejor que yo, es tener un recién nacido vivo y sano en casa. Aprovecho de decir que esta es mi hija Laila, que cumple en marzo 7 añitos, y que nada más, cualquier duda que puedan tener, por favor, háganla saber y hablamos un poquito del debate. Muchas gracias por su atención y muy buenos días. ¿Tienen alguna pregunta? Juan, gracias. En los programas de reproducción asistida,
que tienen una indicación específica, es decir, es aquella pareja que no puede lograr, que ha fallado en los tratamientos convencionales para tener éxito, y llegamos finalmente a decidir que son candidatos a una reproducción asistida. Existen varios campos que son muy complicados. El primero de ellos es hacer un protocolo que se llama inducción de ovulación. Hoy en la actualidad se cuenta con fármacos muy especializados que nos permiten tener un buen número de óvulos, y no solo eso, nos permite tener óvulos de buena calidad. Por otro lado, gracias a las investigaciones que han hecho gente como ellos, hoy nosotros podemos ser capaces de poder reconocer los mejores espermas del eyaculado del varón y escoger los mejores espermas para ponerlos en contacto con el óvulo y de ahí formar un embrión. Entonces la idea inicial es tener óvulos de calidad con esperma de calidad. En el momento en que tú tienes gametos de la mejor calidad, pues podemos tener un embrión que nosotros presumimos que puede ser mucho mejor. Cuando uno pone un embrión de buena calidad en la cavidad uterina de la mujer y no se embaraza, es verdaderamente frustrante y a veces es difícil de explicar por qué ese embrión, que era de muy buena calidad, no se implantó, por qué la prueba sale negativa. Entonces todos estos estudios que ellos van a platicarles hoy, el día de hoy, son las herramientas que nosotros contamos ahora para poder llegar a tener esas explicaciones. Por ejemplo, lo que el doctor nos acaba de decir, él se centra básicamente en saber que la cavidad endometrial, el factor endometrial, sea óptimo para poder transferir el embrión, sobre todo aquellas que han tenido fallas. Entonces ahora con esto nosotros podemos saber, como les decía bien, exactamente en qué día vamos a poner ese embrión, y podemos saber si ese útero cuenta con una infección crónica aguda que en un momento dado nos va a interferir con la implantación. Entonces esto es algo que ha venido a revolucionar, es un estudio que se llama ERA, que nos viene a revolucionar, nos viene a decir exactamente qué día tenemos que hacer una transferencia. Por ejemplo, el viernes tenemos una paciente que transferimos el día 5, lo que le llaman el día 17, el día 5 de progestación, quiere decir que nos capturamos los óvulos, en el laboratorio tenemos 5 días en embrión para formar un embrión primero de 2 células, después de 4, se forma un embrión el día 3, y finalmente digamos un embrión de día 5, que se forma un blastocito como el que les mostró el doctor, en el cual tiene un grupo de células que van a dar origen a la parte externa, que son la bolsa y las membranas, y adentro de una parte que va a ser el veneno, que se va a hacer más celular interno. Entonces, cuando tenemos ya ese embrión óptimo, pues tenemos que estar seguros de que el día que lo vamos a poner sea el día correcto. Y esta mujer la pusimos el día 5, y no se embarazaba. Hicimos un estudio con ellos y la sorpresa fue que ella está lista, pero 24 horas después. Ahora en unos días vamos a ponerle ese embrión 24 horas después de cuando hicimos los intentos y tuvimos la falla. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces son herramientas nuevas que nos permiten nosotros ser más efectivos y poder tener porcentajes de embarazo superiores. No sé si quieres hacer algún otro comentario. Bueno, si no hay ninguna pregunta... Bueno, la endometriosis crónica es únicamente a los que no han tenido hijos o también nos pasa a los que ya hemos tenido hijos. ¿Perdón? La endometriosis crónica. Sí. Sí, la pregunta era si solo le pasa a los que no pueden tener hijos o a los que ya han tenido hijos también. Sí, la endometriosis crónica es algo que puede cambiar a lo largo del tiempo. Tú puedes tener una endometriosis crónica que se cure y luego a lo largo del tiempo puede ocurrir también. Por eso también hay veces que hay esterilidad de tipo secundario, que se llama, que hay pacientes que quedan embarazados, que tienen su bebé, pero luego sufren un proceso de esterilidad secundaria que no pueden concebir de nuevo, con lo cual si la endometriosis crónica se puede dar en parejas que ya hayan concebido anteriormente y que posteriormente puedan tener endometriosis crónica. Gracias. Las mujeres pueden tener, en cualquier momento puede dar una infección adentro de la cavidad uterina y pedir un embarazo. Hay bacterias que pueden llegar de manera reciente, que le llamamos enfermedades agudas, que tienen poco tiempo, pero hay bacterias que se pueden establecer y estar por periodos largos, que es lo que el doctor le llama endometriosis crónica, que tiene mucho tiempo. Pero esa puede ser usted estar libre, a lo mejor la que entra a tenerla, se puede llegar en cualquier momento. Así es, incluso hay bacterias como Carnevela, comentaba anteriormente, que son a veces muy resistentes y con diferentes tratamientos comprobando a ver si se ha revertido la situación y vemos que todavía sigue ahí. Entonces, pues bueno, para cada uno de los tratamientos nosotros damos una pauta antibiótica y siempre después de la pauta antibiótica damos una pauta probiótica. Es decir, lo que no queremos es arreglar una cosa para estropear la otra. Queremos arreglar la endometritis crónica, revertiendo la situación de que haya una infección, pero a la vez queremos dar probióticos para mantener el microbioma en el momento, en el ambiente o en el medio ambiente adecuado. Pues también otra cosa que es importante es que en el reporte que ellos te dan, te identifican la bacteria que está haciendo la endometritis aguda, la endometritis crónica,
y como dice, te dan la opción de tratamiento, cómo le vas a hacer para curarla, ¿verdad? De acuerdo a los estudios que ellos hicieron, y después de reconstruir ya la flora normal para que llegues a tener un microambiente dentro de la matriz que sea sano. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Entonces, para balancear y poner en un estado óptimo digamos, las bacterias dentro del endometrio, ya existen tratamientos para aniquilarlos. Sí, así es. Nosotros siempre que damos un informe, ya sea de la parte del microbioma o de la parte de endometritis crónica o ambas dos, siempre damos una pauta indicativa para el equipo médico de la cual nosotros trataríamos a esa paciente. Obviamente al final el médico, su equipo médico es el que más sabe de ustedes, es el que tiene la historia delante, etcétera, etcétera. Con lo cual al final la decisión final es del equipo médico. Pero obviamente siempre, la mayoría de veces, se van a apoyar en lo que nosotros les hayamos recomendado y el tratamiento sugerido que nosotros recomendemos para la pareja. ¿Qué probabilidades de éxito tiene el tratamiento de embarazarse? Es complicado saber todavía las probabilidades que tienes de embarazo una vez has revertido la situación. O sea, primero tenemos que tener éxito revertiendo la situación y es por ello que pedimos una segunda biopsia cuando hablamos de endometritis crónica para ver que efectivamente hemos eliminado ese patógeno. A partir de ahí sabemos que el tener endometritis crónica es causante de fallos de implantación, de abortos recurrentes, con lo cual evidentemente las probabilidades de quedarte embarazada aumentan. Lo que no sabéis decir ahora mismo es, no tenemos un número de decir, este tipo de pacientes tienen endometritis crónica, hemos solucionado la papeleta, hay un porcentaje X que se van a quedar embarazadas. Es lo que estamos trabajando ahora. Pensad que estos test son relativamente nuevos, con lo cual necesitamos la casuística de éxito reproductivo para poder definir estos porcentajes de datos. ¿Una cosita más? Entonces, para obtener un endometrio de lactobacillus dominante, una dieta buena en lactobacillus puede ayudar, ¿no? Nosotros normalmente lo que hablamos es de dar probióticos y hablamos de dar probióticos vía vaginal. Al final lo que vemos es que la localización por cercanía van a colonizar más rápidamente y por tanto van a revertir esa posible situación de disbiosis más rápidamente. Lo que ocurre también con el tema del microbioma es que de mes a mes puede estar cambiando, pues simplemente por reglar, por mantener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Con lo cual nosotros sí que pedimos que, si se puede, se haga de manera oral, vía vaginal, para que se haga de la manera más rápida posible y una vez revertida la situación se proceda con la transferencia lo antes posible. Pero también es verdad que hay veces que puede tomarse por vía oral. En este caso, bueno, lo que siempre pedimos es que el equipo médico nos consulte nuestro tipo de microbiología para estar de acuerdo con que las cepas de lactobacillus que se están dando son las más correctas porque son capaces de revertir más rápidamente la situación. Bueno, pues si no tiene ninguna pregunta más, simplemente, Jaime, si me permites, siempre que salimos a dar alguna charla fuera de una capital de un país, pues bueno, me gusta hacer esta pequeña reflexión porque recuerdo hace ya varios años en Argentina dando una charla, pues estuvimos no solo en Buenos Aires, sino pues en otras ciudades como Salta, Rosario, Mar del Plata, y vino prensa, vino radio, vino televisión, y al final lo que se quedaba un poco es que los titulares del día siguiente han venido a darnos una serie de charlas de genética y los pacientes ya no tienen que irse a Buenos Aires ni a Estados Unidos para hacer este tipo de estudios. Es un poco la reflexión que queremos hacer aquí. O sea, el paciente no se tiene que ir hoy en día al DF o no se tiene que ir a Estados Unidos para realizar estos tipos de test. Se puede realizar aquí mismo en Chihuahua. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a presentarles a la doctora Carmen Rubio. Miren, como pueden ver, su currículum es impresionante, ya tiene doctorados y postdoctorados, todos en el campo de la genética y la reproducción. Pero tal vez una de las cosas que más nos impresiona de ella es que es de las personas que están haciendo estos trabajos de investigación, está creando protocolos de cómo hacer estos diagnósticos. Y una vez que se crea esa herramienta, lo hacen público, lo generan para que la paciente tenga el beneficio. Yo creo que esa es una de las grandes contribuciones de ella, es de las gentes que investigan de manera profunda para llegar a tener pruebas diagnósticas como esto. Como pueden ver, pues ella tiene una amplia currículum muy impresionante, una cantidad impresionante de trabajos, de investigación, artículos, todo. Pero yo siempre bromeo con ella y le digo que yo en mi consultorio tengo un video cuando voy a hablar de diagnóstico genético en implantación, y es un video de ella. Es decir, yo siempre lo pongo y ella es la que habla y le explica
por qué esta técnica, siendo una de las creadoras de esta técnica, ¿verdad? Es una parte, y aparte, cuando vamos a los congresos internacionales, ver una práctica de Carmen tienes que llegar media hora antes porque se abarrota aquello de toda la gente, de los científicos que están viendo allá. La verdad es, Carmen, le agradezco muchísimo que esté con los Chihuahua, más que se tome el tiempo de venir con las pacientes, que eso tiene un valor un valor extra, ¿verdad? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, los agradecidos somos nosotros. La verdad es que tenemos unos anfitriones que nos han tratado muy bien y estamos muy contentos de poder celebrar con vosotros el aniversario del hospital y venir a contaros directamente a las personas que tenéis los problemas de fertilidad, pues los tratamientos que está desarrollando para nosotros también es muy estimulante, porque estamos en nuestro laboratorio o estamos dando charlas a los profesionales y realmente necesitamos hablar con vosotros y tener vuestros comentarios. Yo voy a hablar del embrión porque es también mi pasión. Yo empecé desde el principio trabajando con el embrión. Empecé trabajando en un laboratorio de fecundación in vitro y viendo el milagro de la vida, que no te lo crees, aunque lo veas en el laboratorio de fecundación in vitro, y empezamos a trabajar pues viendo lo que es el embrión en su desarrollo. Y es este de aquí para pasar. Sí. Muy bien. Bueno, y el objetivo siempre que hemos hecho un tratamiento de fertilidad, pues el objetivo final es tener un bebé en casa. Y un bebé en casa sano. Nosotros nos lo vamos a decir en todas nuestras charlas. Cuando empezamos con la reproducción, pues yo empecé hace 27 años, el objetivo era tener óvulos, tener espermatozoides, luego que hubiera una fecundación y elegir aquel embrión que tuviera mejor calidad. Y ahí ya estábamos súper contentos, hemos conseguido un embrión, os vamos a poder hacer una transferencia y tenemos posibilidades de embarazo. Pues lo que hemos aprendido en todos estos años es que tener un embrión que tiene un número de células correcto y que ha crecido en el laboratorio no es suficiente. Queremos que además ese embrión esté sano, que tenga su parte genética correctamente, sobre todo su número de cromosomas, que ahora comentaremos lo que son y lo que significan. Entonces el objetivo nuestro ahora es aplicar el conocimiento que tenemos de la genética a diferentes áreas de la reproducción para conseguir tener bebés sanos en casa. Y hay muchas causas que producen la infertilidad. Nasser os ha hablado pues, de la importancia del endometrio, de la camita en la que tiene que llegar el embrión para poder implantar, para poder iniciar un embarazo. Pero además de todo lo que es el endometrio, pues necesitamos tener muy en cuenta, pues como ha dicho antes el doctor, que tengamos un óvulo, que tengamos óvulos y podamos madurarlos, que tengamos espermatozoides para que se pueda producir la fecundación del óvulo y el espermatozoide, que en condiciones fisiológicas, como veis, ocurre en esto en lo que serían las trompas. Cuando tenemos la fecundación, tenemos un núcleo masculino y un núcleo femenino que lleva los cromosomas del padre y de la madre, y si la fecundación es correcta, que esto también es muy importante, ahora se hace la inyección intracitoplasmática cuando hay un recuento bajo de espermatozoides, si la fecundación es correcta, pues ya comienza el desarrollo embrionario, primero con 2 células, cada una con su núcleo, que es el material genético, en este caso aquí ya hay material genético del padre y de la madre, luego un día más tarde tenemos embriones de 8 células, y el proceso natural evoluciona hasta lo que se llama blastocisto, y el blastocisto es el embrión ya pues con 120, 150 células, que es el embrión que ya va a estar listo para implantar, como ha comentado mi compañero Nasser, en un útero, en un endometrio que esté justo en su ventana de implantación, en su momento de oportunidad. Yo os voy a hablar hoy un poco de todas estas partes, de lo que no es el útero materno, de lo que no son las condiciones femeninas, sino de todo lo que son los gametos, el desarrollo embrionario y todos los estudios que podemos hacer en los embriones para en el momento en que los vamos a transferir en el útero estar más tranquilos y más seguros de que ese embrión va a tener menos problemas y va a tener menos riesgo de aborto y más probabilidad de que dé lugar a una gestación a término y sana. Como ya hemos dicho, son muy importantes los gametos. Empezamos con un óvulo que tiene que haber madurado y cuando destruye aquí esto que se llama el corpúsculo polar, pues ya es un óvulo maduro. Y luego necesitamos tener espermatozoides de buena calidad. De buena calidad quiere decir, quiere decir que estén vivos,
y que tengan una buena morfología. Aquí tenéis un buen ejemplo. Entonces, en una fecundación natural, lo que ocurre es que de todos los espermatozoides que hay, uno se acerca al óvulo y entra dentro del óvulo y deja su material genético, que está aquí en la cabeza, y el óvulo tiene aquí dentro también sus cromosomas. Y es muy importante conseguir fecundación. Una vez tenemos la fecundación, como hemos dicho, tenemos el material genético masculino y el femenino, y vemos así como dos bolitas dentro del óvulo, y esto lo vemos en el laboratorio de fecundación in vitro, lo vemos en el microscopio. Vosotras os hacéis una fecundación in vitro y extraen los óvulos en el quirófano. Esos óvulos se miran en el laboratorio, se van aislando y se hace la fecundación, se ponen en contacto con los espermatozoides, y al día siguiente, a las 24 horas, vemos si ha ido bien y en cuántos óvulos ha ido bien. ¿Cuántos vemos? Esto, que tienen fecundación normal. Y aquellos que tienen fecundación normal, pues ya los seguimos en el laboratorio durante 6-7 días. Están dentro de su incubador, calentitos a 37 grados, y vamos viendo cómo van evolucionando. No todos los óvulos fecundan, y no todos los que han fecundado luego llegan a ser embriones bonitos y bien desarrollados. Por eso hay que ir mirando y ir viendo aquellos que van creciendo bien. Cuando estamos ya en el día 2 de desarrollo embrionario, pues ya deberíamos de ver embriones de 4 células con sus núcleos, es decir, su material genético dentro, luego de 8 células, luego el estadio de módula, y al final lo que queremos tener son blastocistos, que es el estadio más evolucionado que podemos tener dentro del laboratorio. A partir de aquí ya tiene que ir el embrión dentro del útero materno, ya no lo podemos cultivar más en un laboratorio. Y el blastocisto pues tiene dos tipos de células. Ya os he dicho antes que tiene entre 120 y 150 células, y la mayoría están en una cubierta exterior. Imaginaros lo que fuera un balón de fútbol. Toda la cubierta exterior sería lo que se llama el trofoectodermo, que es lo que luego va a dar lugar a la placenta. Y en el interior de la cavidad del balón tenemos un grupito de células, entre 16 y 20 células, que es lo que va a dar lugar a lo que realmente es el embrión. Y esto le llamamos masa celular interna. El embrión ya llega a blastocisto, se expande, y en esta cavidad interna contiene un líquido que se llama blastocele, y se producen una serie de movimientos. El embrión es dinámico en este momento porque quiere salir de la cubierta externa que tiene. Es como cuando tenemos un huevo y sale el pollito porque rompe la cubierta externa. El proceso se llama igual, se llama hatching, que en castellano no sabemos traducirlo de otra manera que eclosión asistida. Entonces tenemos el blastocisto con su cubierta y empieza a hacer una serie de movimientos de expansión y contracción, y al final unas poquitas células van saliendo de esta cubierta. Y cuando ya se ha conseguido que bastantes células hayan salido, es cuando debe de encontrar un endometrio en su momento receptivo para pegarse. Realmente la primera fase se llama adhesión. Realmente el embrión se tiene que pegar al endometrio en el momento ideal. Y esto sería en las circunstancias mejores. Ojalá tuviéramos muchos embriones así, pero normalmente si partimos de 2 pronúcleos, pues en muchas ocasiones menos del 50% de los embriones llegan a este estadio. De día 3 a blastocisto sí que llegan el 70%, pero del principio de la fecundación aquí muchas veces solo vamos a tener un 50% de blastocistos. ¿Qué quiere decir esto? Que si elegimos un blastocisto, pues bueno, ya hemos ganado mucho. Ya sabemos que podéis producir embriones, que pueden llegar a blastocisto. Esto siempre es una buena noticia cuando acudís a un tratamiento, ver que habéis podido tener embriones que lleguen a este estadio. Ya están en la fase a punto para implantar. Vamos a ver ahora un vídeo muy bonito de time-lapse que me ha pasado María Eugenia Po, para que veáis cómo esto ocurre en vivo. Y la verdad es que es un proceso. El time-lapse quiere decir que estamos cogiendo imágenes del desarrollo embrionario en el incubador, haciendo fotos cada X segundos. Y aquí está montado, lo vais a ver muy rapidito. Aquí se está dividiendo, ya tenemos 2 células, esto es el núcleo. Ahora cada célula se vuelve a dividir en 2, y nosotros, que esto lo vemos continuamente, no nos cansamos de mirarlo, de cómo realmente se está produciendo esto en condiciones normales dentro de nuestro cuerpo, y cuando hacemos una fecundación in vitro, pues tenemos el embrión calentito a 37 grados y también podemos conseguir que se vaya dividiendo. Aquí llega un estadio que se llama módula, que se hace así como una pelota, y a partir de aquí se empieza a generar una cavidad interna, y unas poquitas células se van al exterior, lo que os digo, para dar lugar al trofoectodermo. Es como
lo que dará lugar a la placenta, y luego esto sería la masa celular interna que da lugar al embrión. Y mirar cómo es dinámico, lo que os decía, cómo se contrae, se expande y al final empieza a salirse de la zona pelúcida y ahí está listo para implantar. Un poquito antes también lo podemos pasar a lo que es el útero. Y bueno, hemos dicho que tener un blastocisto ya es fantástico y hay que tener un buen laboratorio de fecundación in vitro para que con óvulos y espermatozoides de calidad lo estemos cuidando bien para que crezca en condiciones. Pero no es suficiente, porque sabemos que transferimos embriones que llegan a blastocisto con todas las células bien, y o bien no hay embarazo o bien se pueden producir abortos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la morfología es muy importante, pero además necesitamos ver un poco más adentro de lo que es el embrión. El embrión, ya os he dicho que estaba formado por células, que eran estas esferitas que veíais, y cada célula contiene en su interior un núcleo que realmente es el que dirige todo, es como el cerebro de la célula. Y en este núcleo lo que tenemos es el material genético. El material genético es como un libro, como todas las letras de un libro, que tiene toda la información que va a dirigir todos los procesos. Entonces, toda la información de este libro está empaquetada en cromosomas. Imaginaros una enciclopedia. Los cromosomas son como los tomos de una enciclopedia. Y necesitamos que la enciclopedia tenga 46 libros. Necesitamos 46 cromosomas para que todo vaya bien. Y estos 46 cromosomas es como si fueran dobles. Hay un libro del padre y un libro de la madre. Siempre tenemos un cromosoma de origen materno y uno de origen paterno. Y necesitamos que estén todos bien, que hayan 46 y que además 23 sean del padre y 23 sean de la madre. Porque puede pasar un montón de cosas que os voy a contar ahora, que el número de cromosomas no está bien, que hay algún cromosoma de más de la madre o del padre, de menos. ¿Y todo esto qué va a hacer? Que el embrión implanta, pero luego su proceso normal de funcionamiento, como no tiene su cerebro, su maquinaria que le tiene que dirigir no es correcta, pues ese embarazo no va a ir bien. Entonces, por eso, en estos momentos tenemos la posibilidad, si hacemos una fecundación in vitro, no solo de en el laboratorio, en el microscopio, ver el aspecto externo de los embriones, podemos también obtener información de qué pasa dentro, de cuántos cromosomas tienen, y con eso podemos conseguir mejorar, elegir mejor qué embrión vamos a transferir en un ciclo de fecundación in vitro e intentar que ese embarazo vaya a término, reducir mucho la tasa de aborto. Y además, si elegimos bien el embrión en el primer intento que hacéis, tenéis más posibilidades de embarazo en menos tiempo, al primer intento, no tener que intentarlo varias veces. Y esto sabemos que para nosotras es muy importante con la presión emocional que tenemos. Y también es muy importante que en el primer intento sea bueno y que no vayamos pasando por varios abortos, pues que también nos afectan muchísimo. Entonces, bueno, lo que vamos a estudiar para mejorar la elección del embrión van a ser los cromosomas. Los cromosomas en su interior pues tienen el ADN que contiene los genes, y aquí ya vamos a otro nivel. Ya os podéis pensar en parejas en las que hay una enfermedad hereditaria en la familia. Imaginaros hemofilia, fibrosis quística, y queremos tener niños, pero queremos tener niños en las mejores condiciones, que no hereden la enfermedad de la familia. Pues también podemos analizar los embriones y ver si tienen la mutación que produce esta enfermedad o no, y ver embriones libres de esa enfermedad para conseguir un embarazo sano. En este caso, muchas veces las parejas no tienen un problema de infertilidad, pero sí que tienen una historia en la familia de una enfermedad que pasa de generación en generación. Así que estos son básicamente los tipos de estudios que podemos hacer en los embriones. Y bueno, importante que el óvulo tenga 23 cromosomas, que serán los que vendrán de la mamá, y que el espermatozoide tenga 23 cromosomas. Y al final, el cariotipo humano normal, el contenido de cromosomas normal de una célula en el embrión, pero también en la piel o también en el corazón, es que tengamos 23 parejas de cromosomas. Tenemos 22 y están clasificados, esto es lo que se llama el cariotipo. A veces os pueden pedir una prueba que se llama el cariotipo, que es sacar sangre y aislar células de sangre y ver cuántos cromosomas tienen. Y esa prueba en ocasiones se hace. Y vemos que se agrupan por parejas, hay 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2 y así hasta el cromosoma 22. Y el par número 23 son los cromosomas sexuales. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y así es como lo vemos cuando hacemos el análisis de las células en sangre.
En los embriones también queremos tener esos 46 cromosomas. Aquí hemos representado rosita los femeninos y en azul el masculino. Y lo ideal sería tener pues estos 22 cromosomas más los cromosomas sexuales correspondientes. Pero ¿qué pasa? Que las células al dividirse tienen que ir distribuyendo los cromosomas entre las células cuando va creciendo el embrión. Y en ocasiones puede ocurrir, por ejemplo, que una célula en lugar de 2 cromosomas 13 tenga 3, que tenga una copia extra paterna. Y esto da lugar a un síndrome conocido que es el síndrome de Patot, que sí que pueden llegar a nacer los nenes, aunque normalmente se producen abortos en el primer trimestre. También puede ocurrir que en lugar de 2 cromosomas 21 tengamos uno de más. Normalmente la trisomía 21 es porque tenemos un cromosoma materno de más y se relaciona mucho con el riesgo de la edad materna avanzada. Nuestros óvulos están, desde que nosotros estamos en el útero de nuestra madre, se están produciendo ya nuestros óvulos. Fijaros, cuando vamos a tener un niño con 30, con 40, con 50 años, nuestros óvulos se produjeron hace ya todo ese periodo de tiempo. Entonces, por eso hay mayor riesgo de que esos óvulos no tengan el número correcto de cromosomas si tenemos 36, 37, 40 años, porque ya llevan muchos años producidos y su maquinaria para repartir bien los cromosomas puede estar más alterada. Los espermatozoides es distinto, tenéis más suerte. Los espermatozoides se renuevan cada 90 días, cada 3 meses hay una renovación y una producción de espermatozoides nueva a lo largo de toda la vida del varón. Pero en las mujeres pues sí que ocurre y por eso con la edad tenemos más riesgo de alteraciones como la trisomía 21. Podemos tener también un cromosoma 18 de más, que da el síndrome de Edwards. Todos estos síndromes son síndromes que son compatibles con la vida. Es decir, que podemos tener la alteración, el embarazo puede ir adelante y puede nacer un bebé con esta alteración. Y lo mismo cuando nos falta un cromosoma sexual, que solo hay un cromosoma X, que es el síndrome de Turner, o cuando tenemos 2 cromosomas X y un cromosoma Y, por ejemplo, que sería el síndrome de Klinefelter. Y es verdad que estas alteraciones nos preocupan porque pueden dar lugar a niños con una alteración cromosómica. Pero nos preocupan alteraciones para cualquier cromosoma, porque si hay un número de más o de menos para cualquiera de los otros cromosomas, lo que ocurre es o que no hay embarazo o que hay un aborto temprano. Luego, a nivel de la reproducción, nos interesa que estén bien todos ellos. Y luego hay buenas noticias. Esto es un poco las malas noticias de que puede ir mal lo que es el número de cromosomas del óvulo y del espermatozoide. Podemos tener un problema con el número de cromosomas del embrión, pero no tiene por qué ser en todos nuestros embriones, ni tiene por qué ocurrir siempre. Con la edad tenemos más riesgo, con la edad la probabilidad de embriones anormales es más alta, pero no quiere decir que todos vayan a ser anormales. Lo mismo que si tenemos un aborto y tiene una anomalía cromosómica, no quiere decir que en un segundo embarazo también vamos a tener una anomalía cromosómica. Tenemos más riesgo, pero podemos producir óvulos que estén. Y eso es lo importante de hacer una selección a tiempo. Y lo que os estaba comentando, ¿cómo afecta el contenido de cromosomas en lo que es la fertilidad? Pues sabemos, y eso seguro que lo sabéis por cultura popular y porque os lo dice vuestro ginecólogo, que con la edad aumenta el porcentaje de abortos espontáneos, de manera que a partir de los 35 años, en gestaciones naturales tenemos más riesgo de abortos. Y además coincide con una disminución de la fertilidad a partir también de estos 35-39 años. Y básicamente esa disminución de la fertilidad es por una disminución de la reserva ovárica, es decir, por la cantidad de óvulos que nos quedan, porque ya hemos ido ovulando a lo largo de diferentes menstruaciones de nuestra vida, tenemos menos reserva ovárica y también hay problemas de fertilidad que se asocian a una reserva ovárica más bajita de forma constitucional, pero además con la edad esos óvulos que nos quedan tienen más riesgo de ser cromosómicamente anormales. Por eso no hay embarazos o hay abortos y vemos esta disminución de la fertilidad muy importante a partir de los 35-39 años. Y por eso en un auditorio como este es importante transmitiros que si queréis tener niños y estáis teniendo problemas de fertilidad o para quedaros embarazados en casa, es importante acudir a un centro especializado cuanto antes y no dejarlo pasar, porque las posibilidades
de que os vaya bien un tratamiento de reproducción asistida son mucho más altas si tenéis entre menos de 35 años, fenomenal, pero menos de 40 años también. Así que es importante acudir a un buen especialista a tiempo para que tengáis las mejores posibilidades de encontrar embriones que sean normales. Y esto es lo que hacemos para analizar los embriones. Normalmente ahora los dejamos crecer hasta el estadio de blastocisto, como os he dicho, cuando empiezan a hacer la eclosión, y lo que hacemos es coger un número pequeñito de células de este blastocisto, entre 4 y 8 células. Y estas células les vamos a hacer el análisis genético, vamos a contar cuántos cromosomas tienen y si están bien. Y el embrión, después de la biopsia, lo vamos a poner enseguida en el incubador y va a estar tranquilito mientras nosotros hacemos el diagnóstico. Cogemos células de la parte externa del blastocisto, donde va a estar el embrión, la masa celular interna, se queda tranquilita y no la tocamos. Por esto son técnicas que, aunque veáis que se hace la biopsia, pues que el embrión mantiene su viabilidad. ¿Y cuándo aplicamos estas técnicas? Pues hay bastantes indicaciones. En general, lo que queremos es mejorar la implantación, disminuir la tasa de aborto, el riesgo de descendencia anormal y, como os he dicho también, disminuir el tiempo que tenéis que esperar para tener un bebé sano. Se está indicando en edad materna avanzada, que sí que se había considerado siempre 38 años, pero cada vez más se considera que se debe de pensar ya en este tipo de tratamiento a los 35 años. También está indicado en parejas con un hijo cromosómicamente anormal previo, parejas que ya se han hecho, por ejemplo, 2 ciclos de fecundación in vitro, se han transferido embriones muy bonitos de aspecto, pero no hay embarazo, parejas con aborto de repetición, y nosotros también le damos mucha importancia al factor masculino severo, pero llamamos factor masculino severo, que afecta a los cromosomas cuando el número de espermatozoides es reducido. Por debajo de unos 5 millones de espermatozoides podemos sospechar que puede haber más riesgo de que esos espermatozoides puedan dar lugar a una anomalía cromosómica cuando fecundan el embrión. Y estas son las indicaciones más estrictas, pero cada vez más en muchos países se está utilizando esta tecnología para hacer transferencia de un embrión único. Sabéis que los tratamientos de reproducción al principio transferíamos, pues hace 25 años, 3 y 4 embriones, porque los tratamientos tenían una tasa de éxito más baja. Ahora hemos mejorado mucho las tasas de éxito y la idea es ir hacia transferir un embrión único para evitar embarazos gemelares y múltiples. Entonces, la idea de poder ver los cromosomas de este embrión nos hace que transfiriendo un único embrión cromosómicamente normal podamos tener unas tasas de embarazo altas. Por eso sí que hay ahora, en muchos países sí que se hace a cualquier paciente de fecundación in vitro con el objetivo de dar una tasa de embarazo alta transfiriendo solo un embrión. Sí que es verdad que esto cambia pues dependiendo de la ley y del ámbito en el que se esté trabajando. Y ahora teníamos 2 vídeos para que veáis cómo se hace la biopsia embrionaria. Esta es la manera, la biopsia embrionaria con un embrión con 6-8 células, fue la forma estándar, pues yo os diría, desde que nosotros empezamos en 1993-94, hasta el año 2015 estábamos haciendo mayoritariamente la biopsia con el embrión en este estadio, con 8 células. Hacíamos unos agujeritos con un láser en la zona pelúcida y buscábamos una célula que tuviera el núcleo para estar seguros de que tenía ahí los cromosomas y aspirábamos la celulita. Y esto era como lo estábamos haciendo, ya os digo, prácticamente hasta el 2015. Pero lo que se está haciendo en estos momentos es la biopsia en un estadio más avanzado, ya al final, en el estadio de blastocisto. El embrión tiene más células. A ver, este no me lo coge. Muchas gracias. Y vais a ver aquí, es un poquito diferente, pero realmente esta técnica es inocua para el embrión. Lo que se hace es, estas células que ya habían empezado a salir, se aspiran. Aquí, cada curvita de estas que veis es una célula. El embrión se colapsa un poquito cuando se aspira y lo que se hace es darle unos pulsos de láser para separar las uniones de las células. Y mantenemos dentro de la pipeta pues aproximadamente entre 4 y 8 células. Cuando termina la biopsia, esas células las vamos a poner dentro de un tubito pequeño de laboratorio y se van a enviar al laboratorio de genética para su análisis. Y el embrión se queda en vuestro centro de reproducción, en el incubador, el embrión no viaja y luego se congela. ¿Qué hacemos con esas celulitas que hemos recibido en el laboratorio de genética?
Pues aplicamos una tecnología, que solamente os la menciono por si os suena, que se llama Next Generation Sequencing o secuenciación masiva del ADN. Seguro que habéis oído ahora que ya se puede secuenciar el genoma humano, que ya podemos tener mucha información, y esto se aplica a muchas áreas de la medicina, pues a los tratamientos personalizados del cáncer. Pues bueno, esto nos permite personalizar también los tratamientos, tanto a nivel del endometrio como del embrión, identificar bien genéticamente qué embrión podemos transferir. Y estas son las máquinas que se llaman secuenciadores, donde metemos la muestra y nos da una cantidad enorme de datos, muchos datos de las letras del código genético del embrión. Nosotros aquí no vamos a querer identificarlo todo, y este es también el mensaje. No podemos saber, ya que está libre de todas las enfermedades que existen en el mundo, vamos a contar los cromosomas, porque el objetivo de lo que os cuento hoy es ver que el número de cromosomas está bien. Eso no quiere decir que ese embrión no pueda tener una hemofilia, pero si la pareja no tiene un riesgo, no tenemos por qué pensar que lo tenga. Pero lo que hacemos es mirar los cromosomas, porque es lo importante para la fertilidad. Si queremos analizar una enfermedad genética, porque la familia tiene esta enfermedad genética, tenemos que saberlo antes. Y tenemos que añadir a este protocolo otro análisis adicional para esa enfermedad. Es que igual es que yo me lo muevo mucho, digo yo sí. Bueno, pues eso es importante que lo sepáis. Un tratamiento, un análisis del embrión es para mejorar la reproducción, los resultados clínicos, y si tenemos una enfermedad genética es muy importante que lo sepa vuestro ginecólogo, porque ahí hay que aplicar un protocolo adicional específico para esa enfermedad, y sí que es particular para cada pareja. Y la tecnología puede ser muy similar, pero hay que dirigirla hacia aquello que nosotros queremos mirar. Y esto es lo que nosotros vemos cuando estamos haciendo el análisis del embrión. Todos los datos que tienen estos equipos se comparan con el ADN de individuos normales, que eso hay tenemos como un archivo de ADNs que son normales. La información de manera bioinformática se analiza y se ve si es similar. Y si es similar nuestro embrión con lo que hay en individuos normales, aparece todo en esta línea central, que indica que hay 2 copias de cada cromosoma, del 1, del 2 y en adelante. Y una copia del X y del Y nos están indicando que es un embrión masculino. Este embrión lo vemos en el laboratorio y decimos, es normal. Emitimos un informe y decimos, candidato para transfer. Si vemos estos resultados en el laboratorio, de repente vemos que para el cromosoma 16 todo esto va para arriba, todos sus pedacitos, y nos está indicando que tiene 3 copias. 3 copias es una copia de más. Y sabemos que 3 copias para el cromosoma 16 van a dar lugar a un aborto. Es una de las causas más frecuentes de aborto. Si nos encontramos con esta situación, pues este embrión diremos que no es candidato para transfer porque tiene mucho riesgo de aborto. Y en esto consiste el diagnóstico que hacemos. Recibimos muestras de todos y cada uno de nuestros embriones que han llegado a blastocisto, los analizamos y luego vamos diciendo cuáles de ellos tienen los cromosomas correctos o no. Y haciendo este tipo de análisis sabemos que pueden mejorar los resultados clínicos si lo comparamos con solo ver el embrión y ver que la morfología es la correcta. Y estas son las tasas de embarazo evolutivo por blastocisto transferido, que en mujeres jóvenes ya vemos que son mejores cuando analizamos el embrión que cuando no lo analizamos, pero se ve sobre todo esta diferencia muy grande en mujeres de edad materna avanzada, porque hay más riesgo de anomalías cromosómicas. Luego, a más edad, más beneficio de esta técnica. Seleccionando un embrión cromosómicamente normal, si lo tenemos, puede haber embarazo en más del 50% de los casos. Si hacemos una fecundación in vitro normal, en menos de un 8% de los casos va a haber un embarazo evolutivo. Ahora bien, tenéis que saber que a partir de los 40 años disminuye el porcentaje de embriones normales que puede haber. En 40 años podemos tener solo un 30% de blastocistos normales, pero si nos vamos a más de 42 años, a lo mejor tenéis solo un 5 o un 10% de todos los blastocistos normales. ¿Y esto por qué es súper importante? Porque mucho mejor si os hacéis el tratamiento aquí que si os lo hacéis aquí o aquí. Entonces, insisto en el tema de si tenéis un problema de fertilidad, acudir pronto a un especialista, a un buen especialista, para empezar los tratamientos porque van a tener mejor posibilidad de éxito. Si nos vamos por arriba de los 44 o 45 años, va a ser muy difícil que consigamos un embrión normal con vuestros óvulos propios. Entonces, ojalá cuando acudáis estéis todavía en un rango de edad que se puede intentar estos tratamientos. Pues bueno, pues esto es lo que os quería contar. Espero que os haya servido. Y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
Y bueno, lo que hemos comentado antes, ¿podemos reducir el tiempo de embarazo? Sí, porque si tenéis conocimiento de lo que es la fecundación in vitro, se obtienen varios embriones y si tenemos varios embriones buenos, se congelan. Primero se transfiere uno, luego otro, y elegir el primero es muy importante, porque si eliges el primero, ya está, ya has conseguido el embarazo. Pero si vamos haciendo varias transferencias hasta que sale el bueno, esto se puede dilatar en el tiempo, pueden pasar meses, porque hay que esperar siempre al mes siguiente, y además, si uno de lo que hemos transferido era un embrión que puede dar lugar a un aborto, pues hay que esperar después de un legrado a que se recupere nuestro útero para el transfer. Por eso, eligiendo el embrión con el número correcto de cromosomas, se disminuye el número de transferencias necesarias para tener un bebé sano, y al final lo que hace es acortar mucho el tiempo para que tengáis el niño en casa. Y en esto consisten todas estas técnicas. Acabo con la misma diapositiva con la que he comenzado. El objetivo es tener un bebé sano en casa, y ahora estamos más cerca pues que hace 27 años, que es cuando yo empecé. Muchas gracias. Bueno, después de esta excelente presentación, ¿preguntas? ¿Algún comentario? Sí. Déjame que lo pase. Buenos días. En mi caso, lo que pasó fue que tuve 10 embriones, según el doctor, muy bonitos, ¿verdad? Porque yo los veo muy raros. Me hicieron la segunda transferencia y volvió a salir negativo. Entonces quisimos mandar a hacer el estudio precisamente con ustedes, y tenía 10 embriones, me quedaron 8 con la segunda transferencia. Al hacer el examen se deterioró uno, pero de todos los que tenía pues salió no posible para transferirse, ninguno. Entonces queremos saber nosotros qué porcentaje hay en cuanto a las personas que nos pasa eso, de volver a hacer otra vez todo el procedimiento, y si hay, no sé, como un chance de que salga alguno bueno, o es mucha la probabilidad de que sigan saliendo así sin poderse transferir. Esa es una pregunta muy importante, es una pregunta que nos hace mucho. Va a depender mucho de la edad. ¿Te puedo preguntar la edad que tienes? Tengo 30 años. Tienes 30 años. Pues, mi esposo tiene 39. Pues con esa edad yo creo que sí que puedes hacer un próximo intento. Produces blastocistos, tienes un número de blastocistos adecuado, por lo que tú me has dicho. Si tuvieras 42, 43 años, sí que es más fácil que en el siguiente ciclo también te salieran todos los embriones anormales. Pero con 30 años tienes una probabilidad muy importante de tener algún embrión normal luego. Yo te diría que puedes llegar a tener, nosotros lo que hemos visto es que con esa edad, si en un ciclo son todos anormales, en el siguiente ciclo empiezas como de cero, como una pareja normal de esa edad. Puedes llegar a tener un 30% de embriones normales. Lo que sí que es verdad es que sería bueno saber qué tipo de anomalías has tenido en tus embriones anteriores. Entonces, si quieres que tu doctor lo comente con María Eugenia antes de empezar un tratamiento, sí que es verdad que tenemos que ver qué tipos de anomalías has tenido antes, porque a lo mejor nos da un poquito más una pista de la probabilidad de que se repitan. Pero en general, con 30 años, si tienes blastocistos de buena calidad y se pueden biopsiar 4 o 5 blastocistos, sí que tienes oportunidad de tener alguno normal. Okay, muchas gracias. Oiga, doctora, Bueno, muy bien. María, yo le enseñaré a ellos tu reporte, y a ver qué ahorita antes de que se vayan, para que lo vamos a ayudar aquí nosotros a notar. Bueno, señora. Estoy preguntando mucho. Bueno, yo tengo 35 años, este año cumplo 36. Mi esposo es mayor que yo, 14 años. Entonces yo tengo un niño
Él tiene 3 ya grandes, adultos. Entonces, él hace como 14 años hizo una vasectomía. Vinimos a un estudio de biopsia, no sé cómo se llama, biopsia ¿De testículo? Ajá. Entonces, en la capa superior me explicó el urólogo fue que ya no tenía esperma. Entonces, que examinó más adentro, no me dio mucho detalle, no quería saber. Pero me dijo que sí tenía muy poco, entonces lo congelaron. Yo me quiero hacer fecundación in vitro, pero tenemos planeado por cuestiones personales en noviembre. Entonces quería saber, le van a hacer otra vez otra biopsia para tenerlo fresco, como me comentaron. Entonces quería saber si podría haber todavía probabilidad o iba a batallar un poquito más debido a mi edad y debido a las condiciones de él que pues no está produciendo ya. Bueno, yo creo que la diferencia en meses no es una gran diferencia y tú tienes buen pronóstico si ya tienes un niño antes. El hecho de que ya tengas un niño juega a tu favor. Y el hecho de que los espermatozoides estén disminuyendo en cantidad te ha de preocupar poco. Tiene que preocupar que hayan. En este caso tiene que haber, pues si tienes 5 óvulos, por lo menos 5 espermatozoides vivos que se muevan y que puedan hacer la microinyección. Por suerte, desde que surgió la microinyección del espermatozoide hace 25 años, ese ya no es un gran problema. Ahora, que si tienes una biopsia de testículo, ha ido empeorando la calidad seminal y la edad que tú tienes, pues a lo mejor sí que sería interesante hacer además el estudio cromosómico de los embriones. ¿Estás ahí un punto donde se podría recomendar o no? Hay casos donde es altamente recomendable y otros casos donde ya es la opción personal por conseguir un embarazo antes y todo esto. Pero en tu caso, si hay espermatozoides y si ya tienes congelado, por lo menos ya tienes esa seguridad de que tienes un poquito, y por tu edad teniendo un hijo previo, yo tampoco me preocuparía mucho por unos meses. Entonces, sí me recomienda, hoy hablando con mi ginecólogo, sería que hiciera ese estudio para tener más certeza. Pues hacer el estudio de los embriones, nosotros te hablamos desde el punto de vista de la genética, que siempre pensamos que da más tranquilidad hacer el análisis del embrión antes de transferírselo. Pero también te digo lo que te he comentado en tu caso, yo veo más el factor masculino como indicación de riesgo que tu caso, porque la edad está todavía ahí y tú ya tienes un niño. Y el tener ya un niño es un buen pronóstico. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué posibilidad se tiene si mi esposa tiene 36 años y ha tenido un embarazo de 17 años con un huevo muerto retenido hace 3 años? ¿Me puedes repetir la edad de tu esposa? 36 años. 36 años. ¿Y tuvo un aborto? Así es. Muy bien. ¿Y solamente un aborto? Sí, solamente un aborto. Pues, y tiene un hijo ya. Ajá, de 17. Pues tener un aborto a lo largo de la historia reproductiva es totalmente normal. Y yo creo que cuando se tienen varias gestaciones, cualquier pareja fértil, muchas parejas fértiles, tienen 2 o 3 niños y han tenido algún aborto en su historia reproductiva. Pues no te tienes que preocupar excesivamente por ese aborto. Lo podéis volver a intentar y además teniendo un niño ya. Muchas gracias. ¿Hay más? Bueno, pues mucho más, señora. Yo tengo 36 años, tengo 3 hijos, ¿verdad? Pero me operé y mi problema es que estoy operada. La pregunta sería, ¿tiene que ser la fertilización in vitro o hay otro método? ¿Qué tipo de operación? Disculpa. ¿Cómo se llama? No, me cortaron. Pues que me cortaron las trompas. Ah, vale. Vale, pues ahí te tienes que hacer la fecundación in vitro. Ahí va a ser que sí. Ah, ok. Sí. Pero con buen pronóstico, porque como ya has tenido niños antes, pues tus óvulos eran buenos. O sea, que es un problema de tuberías, que uno puede pasar el óvulo para comunicarse con el espermatozoide, pero solucionándolo in vitro, pues tiene que ir bien. Ah, ok, gracias. Buenos días. Mira, tuve un embarazo
¿qué posibilidades hay de que vuelva a haber otro? Bueno, pues el embarazo ectópico es una condición un poco complicada. Me imagino que el doctor estará de acuerdo conmigo. Te tiene que evaluar muy bien tu doctor e intentar bien evaluar cuál fue el motivo del aborto. Si había una infección, si hay un problema de trompas que están con infección o que están obstruidas, porque el ectópico es un tipo de aborto que no tiene por qué ser por anomalía cromosómica. Cuando tenemos un aborto espontáneo normal, como el que ha comentado el otro compañero, un aborto espontáneo normal, aunque no haya bebé, aunque sea un saco huevo, es por anomalía cromosómica, pero en el ectópico es porque ha implantado el embrión pero en un lugar equivocado, en lugar de implantarlo en el útero, implantado en otro lugar. Normalmente implantan en trompas y muchas veces hay que pensar por qué ha implantado en la trompa y ver si ha habido un tema de que ha habido alguna infección o que la trompa no está funcionando bien. El ectópico te tiene que evaluar muy bien tu ginecólogo para decidirlo. No pensamos que los ectópicos sean por anomalía cromosómica, no pensamos que los ectópicos haciendo un análisis cromosómico mejoren mucho. Hay alguna teoría de que es o por infecciones, que el embrión busca un sitio donde implantarse que esté mejor, o también hay una teoría de embriones muy rápidos. Yo no sé si tú tuviste el ectópico tras una fecundación in vitro o en una gestación natural. Tenía uno ya implantado, pero no se desarrolló, y otro se quedó en una trompa. Vale, porque hay gente pero no que fue sí, in vitro. No fue in vitro, vale, porque in vitro a veces se ve que hay embriones que crecen más rápido de lo normal. Y sí que hay alguna teoría de que si tienes embriones muy rápidos puede haber un poquito más de riesgo de ectópicos en general. Y eso se soluciona si la trompa está bien, con la congelación de embriones y sincronizarlo bien todo. Pero normalmente tiene que ver mucho con la salud de las trompas. A ver, sería cuestión de que te evaluara muy bien tu ginecólogo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo tengo 34 años de edad, tengo una niña de 13 años. Tuvimos un aborto hace 5 años, el cual pues obviamente me hicieron un legrado y todo. Ya hace 3 años nos casamos, entonces ya volvimos a buscar un bebé, no se había dado. Tengo como 1 año y medio que obviamente nos estamos atendiendo aquí en Gestare. Tenemos 1 año y medio de estudios. Lo que, bueno, estoy atendiendo con la doctora Olga Ramírez. Hace un mes me hizo una laparoscopía, porque mi diagnóstico era de que me hicieron una cesárea mal practicada, obviamente mi hija de 13 años, y se me hizo un ismocele. Entonces ese no era el causante de que obviamente no quedara pues naturalmente embarazada, ¿verdad? Hace un mes fue una laparoscopía, obviamente la recuperación muy rápido y todo. Y mi pregunta es, por ejemplo, así que dicen que obviamente ya tengo una niña, ¿qué me recomiendan ustedes? Porque obviamente revertieron el daño, me volvieron a coser y todo. Mi útero, ella dice que vio que están muy bonitos mis ovarios, las trompas, el útero está un poco dañado, en la cuestión de, bueno, hace 5 años que tuve el aborto y me pusieron como una bomba, algo así, para que retenera el útero, porque hubo mucho sangrado en aquel entonces. Entonces ella lo único que vio, que el útero está un poquito así, las paredes un poquito así dañadas, pero de ahí en más no tengo, así que diga, por ejemplo, endometriosis o X cosa que haya adherencias o así. Entonces yo, pues obviamente somos candidatos para una in vitro, si no se dé el embarazo natural. Entonces quisiera que me ayudaran, aconsejaran qué es lo que yo necesito para, obviamente pues cuando hagamos la transferencia y todo, para que ese endometrio esté sano, que reciba el embrión, no sé. Claro, eso te puede contestar más mi compañero Nasser, pero a lo mejor sí que os quedaríais más tranquilos haciendo un test de receptividad endometrial antes de transferir el embrión para ver si la ventana de implantación, lo que hemos dicho, si está receptivo el endometrio y en qué momento sería mejor transferir, quizá os daría más tranquilidad.
¿Quién más? ¿No? Bueno, pues, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Y por último vamos a pasar a la tercera plática. Ella es María Eugenia Pum. Ella, como ustedes pueden ver, tiene también un currículum similar, un doctorado igual que los ponentes que antes se dieron. Pero aquí tal vez lo más importante es que ella llega al Laboratorio de Economics en 1912 y a partir del 16 se incorpora siendo la directora general de México de Ingenomics. En ese momento nosotros hicimos una relación con ella de trabajo y de amistad, por decirlo de una manera. Entonces nos convertimos en socios para trabajar, y ella básicamente es la que nos ha dado todo el apoyo. Gracias a ellas están aquí los oponentes, y pues Margarita, muchas gracias por el apoyo de tanto tiempo, tantos años, y muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Ante todo, Jaime, una vez más agradecerte la invitación y estar aquí compartiendo. No es la primera vez que hacemos un evento para pacientes, siempre se nos llena el auditorio. Hoy me voy a quedar sin voz. Por favor. Y en realidad lo que yo os quiero contar es cómo las técnicas de reproducción asistida, no creáis que esto fue así desde los comienzos. Esto ha sido todo una evolución histórica que data desde el año 78. Y este es nuestro gran objetivo. Todos los que trabajamos en el área de biología de la reproducción, yo estoy trabajando, soy embrióloga de formación y de profesión. Llevo 30 años dedicada a la embriología, y la verdad que trabajar con la vida misma siempre es fascinante. Y nuestro gran objetivo, ya lo dijo Carlos Rubio, y lo tenemos siempre muy presente todos, es tener un bebé, pero es un bebé sano en casa. Y pareciera que este objetivo, a simple vista, quien no ha padecido problemas de fertilidad, suene muy fácil. Sin embargo, todos aquellos que hemos pasado por problemas de fertilidad, este es un objetivo muy difícil de alcanzar. Y como veis en esta nube de palabras, están involucrados muchísimos, pero muchísimos factores que van a estar involucrados en el éxito de este proceso reproductivo. Y aquí están involucrados pues tanto el área de la parte médica, está involucrado el laboratorio de in vitro asociado a la clínica, están involucrados los embriólogos, están involucrados pues todas las técnicas asociadas al análisis de la salud endometrial, del embrión, etcétera, etcétera. Ok, y es en el año 1978 cuando nace lo que se llamó en aquel momento la bebé probeta, que es Louise Brown. A día de hoy Louise Brown ya tiene 42 años y ya de hecho Ok, y aquí os presento unas fotos históricas en donde estos son los grandes artífices de la reproducción. Es Patrice Tecton, que era ginecólogo y fue uno de los pioneros en utilizar el laparoscopio con fines ginecológicos. Y nuestro gran profesor Robert Edwards, que era fisiólogo. Y a mí me encanta recordar a la enfermera, que es Jean-Marie Purdy, que le ayudaba en el laboratorio y era como la embrióloga que le ayudaba a hacer toda la parte del cultivo.
Y fijaros en aquella época en donde ni siquiera habían hormonas de estimulación, y esta paciente, la mamá de Louise Brown, Leslie Brown, tenía simplemente trompas obstruidas y estuvo 9 años con Patrick Steptoe, ciclo a ciclo, tratando de sacar de un óvulo en un óvulo, y por otro lado Edwards con la enfermera tratando pues de hacer cocinilla en el laboratorio y tratando de pues ir perfeccionando la técnica de la fertilización. Finalmente, después de 9 años, logra el embarazo y nace Louise Brown. 4 años después nace Natalie, también por la misma tecnología, y quiero decir que Natalie se convirtió en la primera mujer nacida de fertilización in vitro, que después fue madre de forma natural. A partir de aquel entonces, fijaros que ya estamos hablando de hace 42 años, llevamos haciendo historia. Evidentemente ha habido muchísima evolución en el tiempo, y los avances que hemos tenido es a nivel de endocrinología, de cultivo celular, de micromanipulación celular, de criobiología, a nivel de equipamiento y finalmente de genética molecular. Y vamos a ir viendo cada una de estas partes. A nivel de endocrinología, el gran avance que hemos tenido es las hormonas de estimulación ovárica, que además también han tenido su evolución histórica. Originalmente se obtenían de fuentes de urinarias, posteriormente fueron recombinantes y han dado muchísimos mejores resultados. Y fijaros que esto era, por ejemplo, lo que hacía Patrick Steptoe, de un óvulo en un óvulo, pero cuando nosotros hacemos estimulación ovárica, lo que hacemos es pues tener varios óvulos en un mismo ciclo. Y cuando una paciente es sometida a estimulación ovárica, puede caer en cualquiera de estas 3 categorías. Y esto no solo va a depender de varios factores. En primer lugar, va a depender de la reserva ovárica, y por otro lado también va a depender de la edad. Tenemos pacientes jóvenes con baja reserva ovárica, y entonces en ese sentido, por ejemplo, lo que vamos a tener, aunque tenga baja reserva ovárica, la calidad de los óvulos va a ser mejor que una paciente de más edad con mejor reserva ovárica, donde solo por el efecto de la edad la calidad ovocitaria va a ser peor. En este sentido hemos mejorado muchísimo, y de hecho el gran problema que había al comienzo de la estimulación ovárica era lo que vosotros habréis oído mucho, que es la hiperestimulación ovárica, que no es para nada bueno que una paciente se hiperestimule, pero a día de hoy se han diseñado muchísimos protocolos de estimulación que definitivamente a día de hoy nadie debería hiperestimularse. A nivel de cultivo embrionario, pues también hemos tenido muchísimos avances. Originalmente utilizamos las placas de cultivo que se utilizaban para cultivo celular, pero a día de hoy los laboratorios comerciales que se dedican al diseño de materiales fungibles de laboratorio cada día han permitido hacer plaquitas con un diseño muchísimo mejor. Por ejemplo, que haya canal de comunicaciones, o sea, imaginaros, es como una plaquita que tiene pocillitos, unos huequitos donde se pone el medio de cultivo, y ahí ponemos el embrioncito, y cada huequito a la vez está combinado, y es como que los embriones están a la vez separados, pero a la vez comparten el medio de cultivo, y estos factores que secretan los embriones, pues es como que se están coayudando, ¿no? Entonces se han diseñado muchísimos materiales del laboratorio que han permitido el cultivo celular. El otro problema que hubo al principio era, bueno, sí, logramos la fertilización in vitro, podíamos poner los espermatozoides junto con los óvulos, pero ¿qué pasaba con aquellos señores que tenían bajo contagio espermático y no daba para hacer una fertilización in vitro sencilla? Eso era un gran problema porque estábamos restringidos
hasta que finalmente nos llegó el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática. Estamos hablando de los años 90, cuando finalmente pudimos tener esta nueva tecnología que nos permitió así como que sobrepasar el límite de no poder hacer esa inyección del espermatozoide de forma ayudada o con micromanipulación y forzar la fertilización del óvulo. Otro gran avance de la reproducción asistida a lo largo del tiempo ha sido el tema de la criobiología. La criobiología o congelación, a día de hoy se llama vitrificación. En mi época hacíamos lo que se llamaba la congelación lenta, y en realidad era una tortura china, os lo tengo que decir. Así era, ¿no? Hasta que en el 2002 se publica el primer nacimiento de óvulos vitrificados, y a día de hoy es una técnica muy sencilla, muy fiable, y nos ha permitido tener tasas de éxito muy buenas, de tal manera que podemos preservar la fertilidad para pacientes jóvenes que no se planteen ser madres en este momento, porque otro tema muy en boga es la preservación de la fertilidad. Bueno, yo tengo 30 años, no me planteo ser madre ahora, sí quiero ser madre, pero puedo preservar los óvulos de 30 años y ser madre a los 40, pero con la calidad de unos óvulos de 30 años. Entonces, con estas técnicas de vitrificación, pues no es que garantizamos al 100% que vamos a lograr tener el bebé, pero bueno, tenemos ahí como una cierta backup de óvulos para cuando nos decidamos hacer madres. La vitrificación a día de hoy es una técnica muy extendida. Hay vitrificación de óvulos, vitrificación de embriones, vitrificación de blastocisto, incluso vitrificación de corteza ovárica. Se utiliza muchísimo también para la preservación de las pacientes oncológicas antes de recibir, por ejemplo, el tratamiento de quimioterapia, que finalmente ese tratamiento de quimioterapia es tóxico y va a acabar con los óvulos. Entonces, antes de que la paciente comience el tratamiento, por ejemplo, se puede hacer, si el oncólogo no lo permite y nos da tiempo, hacer una vitrificación de los óvulos para que esa paciente, posterior a su tratamiento, pueda ser madre. A nivel del equipamiento del laboratorio, hemos mejorado las condiciones de cultivo, y lo que se ha tratado es de simular las condiciones in vivo, es decir, simular un poco las condiciones que hay a nivel de trompa, útero, y eso es una combinación de las condiciones de cultivo con los equipos más los medios de cultivo. Los requerimientos, digamos, nutricionales del embrión en cada etapa del desarrollo van siendo distintas, y de eso ha sido también un gran avance el que empresas que se dedican a investigación y a ver qué componentes necesita en cada etapa del desarrollo del embrión para mejorar la tasa de llegada a blastocisto. A nivel de equipamiento de laboratorio hemos pasado de incubadores tradicionales de cultivo celular a incubadores Trigas. Trigas significa tener condiciones de hipoxia, y es la condición de baja tensión de oxígeno que simula las condiciones que tenemos en útero. Adicionalmente, cuando empezó, y estoy hablando de hace más de 25 años, empezamos a hacer diagnóstico preimplantacional. El diagnóstico preimplantacional tampoco es algo reciente, lo que ha evolucionado es la tecnología que se ha ido utilizando. Fue tener la disponibilidad de los equipos láser en el laboratorio, que son los que nos permiten hacer el huequito, como Carmen os enseñó en el vídeo, ese huequito en la zona pelúcida para poder sacar las células. Esos equipos se han desarrollado y están disponibles comercialmente. Hay ya muchísimas versiones, han ido evolucionando en el tiempo, y la verdad que han sido de gran ayuda.
A nivel de equipamiento médico, también he de decir que ha habido una gran evolución. No es lo mismo el laparoscopio que me imagino que usó Patrice Steptoe en el año 78 a los laparoscopios que hay a día de hoy, ya sea para la laparoscopía diagnóstica o quirúrgica. Los ultrasonidos también han cambiado increíblemente la resolución, incluso 3D, han pasado por varias versiones y a día de hoy tenemos unos equipos maravillosos. Y bueno, está la parte de la cirugía robótica, que también se ha convertido y está bastante de moda hacer cirugía ginecológica utilizando este tipo de robots. En cuanto a la genética molecular, quiero deciros que la tecnología ha evolucionado en el tiempo y durante muchísimos años nos mantuvimos con una tecnología que se llama FISH, y la verdad que estuvimos muchos años, desde el año 95 aproximadamente hasta el 2008, utilizando esta tecnología para analizar los cromosomas de los embriones. Y la verdad que lo más que lográbamos analizar era 12 cromosomas. Y ya sabéis que tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, si analizábamos 12, no era garantía de cuando uno decía, bueno, este embrión es normal para los 12 cromosomas que estoy analizando, no necesariamente era normal para el resto de cromosomas. Entonces esta técnica tuvo muchísimas limitaciones y es en el 2008 cuando aparece la tecnología de los arrays, que nos permitió por primera vez analizar los 24 cromosomas. Han habido otras tecnologías como PCR, etcétera, pero estas son las más importantes. Y finalmente la de secuenciación masiva. Y la secuenciación masiva no solo se ha aplicado a la parte de diagnóstico preimplantacional, que como os digo no es una cosa tampoco reciente. Hace más de 25 años que se viene haciendo el diagnóstico de los embriones. Lo que pasa es que los primeros años los resultados no eran tan satisfactorios y tan buenos como los que tenemos a día de hoy analizando los 24 cromosomas. Y esta ha sido la evolución tecnológica. Aquí fijaros, estamos hablando de ya versiones como los software, donde va evolucionando el PGTA 1.0, PGTA 2.0, el 3.0, y próximamente vendrá una nueva versión que más adelante, cuando lo tengamos disponible, hablaremos de ella. Pero fijaros cómo del año 95 al 2008 hubo aquí como un gap durante mucho tiempo en donde la evolución tecnológica no fue realmente relevante. Relevante fue a partir del 2008 y casi que cada 4 años y últimamente cada 2 años mejoraba la tecnología hasta que salió la secuenciación masiva. Y lo que hemos tenido a día de hoy con la secuenciación masiva no es la evolución en los secuenciadores mucho más potentes, donde hemos incrementado la resolución de las cosas que vemos con desarrollos de algoritmos personalizados y que nos han permitido de alguna manera ir mejorando y haciendo el diagnóstico mucho más fiable. Y la verdad que esto nos ayuda mucho en el laboratorio porque tradicionalmente la selección de los embriones se hacía basado en la morfología. Y básicamente aquí cuando se le habla al paciente, se le dice, bueno, tienes embriones bonitos, embriones unos no tan bonitos y unos que están feitos. Y la verdad que esta es una terminología que es un poco para que lo que no estáis empapados en la materia, entendáis que, bueno, hay una graduación de los embriones, que para que lo entendáis lo llamamos bonito, menos bonito y más feito, pero a nivel profesional existe una nomenclatura y a veces os habrán dicho, no, este es un embrión A, este es un embrión B o este es un embrión C. Y las letras van diciendo la graduación. Cuando nosotros pasamos a hablar de blastocisto, que Carlos mencionaba que tenía 2 tipos de células, las células de afuera, que es el trofectodermo, y un grupito de células interno que se llama
masa celular interna, ahí le damos también una nomenclatura, puede ser la masa A y el trofo C, o la masa B y el trofo A, etcétera, etcétera. Y ya hay muchas publicaciones que correlacionan, y hay mucha más relación entre la calidad del trofo ectodermo con aneuploidías. Entonces, a día de hoy, el hecho de que nosotros tengamos un embrión que lo llamamos bonito, o que lo llamemos A, o que lo llamemos B, no significa que ese embrión sea sano cromosómicamente hablando. Y aquí os pongo un ejemplo de dos blastocistos que, si yo no los analizo, yo podría transferir cualquiera de los dos. Sin embargo, el de arriba es normal y al de abajo le falta un cromosoma 12. Entonces, si no los analizo, estos embriones pueden ser transferidos, y dependiendo de la división del embriólogo, puede transferir el de arriba o el de abajo indistintamente. De ahí la importancia de que realmente analicemos los embriones para poder seleccionar el que realmente tenga potencial de implantación, porque en principio una monosomía 12 no implanta. Entonces lo que vamos a tener es un fallo de implantación y una beta negativa. Esta es la misma diapositiva que os presentó ya Carmen, y este sí es la anterior hablaba de tasa de embarazo evolutiva, esta habla de tasa de implantación, y fijaron la tasa de implantación, el azulito claro es tasa de implantación sin hacer estudio genético, y cómo la tasa de implantación por edad se mantiene más o menos, no hay diferencia significativa. Es cierto que va disminuyendo progresivamente con la edad, pero no hay una diferencia. O sea, en realidad, en un marco de edad de pacientes entre 35 y 42 años, siempre y cuando encontremos un embrión normal, existe posibilidad de embarazo. Y ese es el mensaje con el que nos tenemos que ir hoy de aquí. Si yo tengo 38 años y tengo un embrión normal, tengo la posibilidad de tener una tasa de implantación del 62%. Si tengo 42 años, pues la tengo del 60%, disminuye un poquito, pero es muy buen pronóstico. Evidentemente, os quería presentar rápidamente los resultados de México. El año pasado, Genomics en el mundo analizó 187,000 embriones, y fijaros aquí cómo con la edad va aumentando las tasas de anomalías cromosómicas. Es decir, que una paciente que va a hacer su ciclo de fertilidad asistida y tiene 41 años, el 78% de sus embriones van a ser anormales. Entonces aquí simplemente hay que sacar casi que una simple cuenta, una regla de 3. ¿Cuántos embriones necesito analizar? Si yo ya sé que voy a tener el 78% de los embriones anormales, ¿cuántos tengo que analizar para al menos tener uno? Esto es cuestión probabilística. Yo a lo mejor digo, bueno, hago un banking y no sé, acumulo 10 blastocistos, por deciros algo. Y casualidad que analizamos los 10 blastocistos y yo os digo que la probabilidad es del 80%. En principio se analizó 10 blastocistos, deberíamos tener 2 normales. Pero esto es probabilidad y estadística. Puedo analizar los 10 y no tener ninguno normal, y puedo analizar 10 y tener 3 normales. O sea, estos son cuestiones estadísticas. Y cuando pasamos ya a la casuística de México, el año pasado analizamos más de 3,000 embriones, y si sobreponemos la curva, vemos que la población mexicana, o sea, la mujer mexicana, con la edad se comporta como digamos, nuestra casuística a nivel mundial. Y esto es muy bueno, esto es un control interno, y esto a mí en particular como directora de Genomics México me sirve como control y saber que las cosas en México las estamos haciendo muy bien. En cuanto al porcentaje de embriones anormales según el tipo de biopsia, fíjate que ya casi no hacemos biopsia día 3. La biopsia día 3 está ya en extinción y ya no deberíamos estar haciendo biopsia día 3. En lo que llevamos de año, afortunadamente, no hemos tenido ninguno. Pero lo que sucede con la biopsia en día 3
es que siempre vamos a tener más embriones anormales que cuando los analizamos en día 5. Y vosotros os preguntaréis por qué sucede esto. Y es que cuando nosotros dejamos el embrión en cultivo en el laboratorio hasta día 5, hay un proceso de selección natural. Y los embriones que, o porque metabólicamente no tienen el potencial para llegar a blastocisto, o porque bien tienen anomalías cromosómicas, van a quedarse en el camino. Entonces, el número de embriones anormales que vamos a tener en día 3 es mayor que cuando lo hacemos en día 5. Y hablando de la aplicación de todas las nuevas tecnologías que disponemos a día de hoy, básicamente la secuenciación masiva, nos ha permitido a nosotros desarrollar herramientas muy potentes que nos permiten, por un lado, valorar, como yo diría, los dos grandes protagonistas del evento reproductivo. Por un lado, el endometrio, que es muy importante, y además importante valorarlo en 360, o sea, yo debo valorar no solo la receptividad endometrial, sino que debo valorar que la microbioma está equilibrada y que además no tengo patógenos. Y justamente consecuencias esto, originalmente la técnica de ERA, TESERA, fue diseñado con arrays. En aquella época la secuenciación masiva todavía no estaba disponible. A día de hoy el test ERA se hace por secuenciación masiva. Básicamente todos nuestros servicios se hacen con secuenciación masiva. Y aquí tenéis pues que analizamos 248 genes utilizando justo secuenciación masiva, y con esta herramienta nosotros podemos determinar el estatus de receptividad endometrial, que Nasser ya os lo explicó muy bien. Y este es básicamente un reporte en donde la paciente resultó prereceptiva, la biopsia se hizo con 124 horas de progesterona, y aquí nuestra recomendación al ser prereceptivo es que necesita más horas de progesterona, y la recomendación es que lo hagamos con 148 horas de progesterona más menos 3 horas. Siempre tenemos un juego de más menos 3 horas. Y cuando pasamos a analizar la casuística de México del ERA, es muy interesante. Ya en México tenemos más de 1.300 ERAs hechos, y la casuística del 2019 nos dice que si analizamos estos 1.300 ERAs en conjunto, el 25% de los ERAs fueron prereceptivos. Que receptivos fueron un total de más de 60, aproximadamente un 65%, que se aproxima a nuestra casuística mundial, que es lo que hablaba Nasser de casi un 70%. Pero a mí me gusta porque cuando nosotros hablamos de receptivo, incluso decimos receptivo temprano o receptivo tardío. Está dentro de la ventana de implantación, pero está como borderline. Entonces, si nos vamos a ser tan estrictos y decimos, bueno, ¿cuántos de todos los ERAs que hemos hecho en México, cuántos dieron receptivos con 120 horas de progesterona? Pues fijaros que solo el 47%. Es decir, el resto de las pacientes requerían más horas o menos horas de progesterona. Y evidentemente esto significa que si lo hacemos a ciegas, las transferencias embrionarias, el 50% de nuestras pacientes no van a lograr embarazo porque estamos transfiriendo fuera de la ventana de implantación. De ahí la importancia de, si tenemos ya 2 fallos de implantación, lo ideal sería hacer el estudio del ERA. En cuanto a la casuística del EMMA, que es ver que hay la flora que está equilibrada y que no hay patógenos y no hay disbiosis, vemos que el 32% de las pacientes dio normal, el 23% hay una baja biomasa y se recomiendan probióticos, aquí hay una disbiosis moderada, aquí está normal, y el 11% de las pacientes tuvieron organismos patógenos. Y es muy importante, como ya lo explicó Nasser, lo de la endometritis crónica es algo que hay que valorar muchísimo porque es completamente asintomático. O sea,
no se siente nada, no se padece nada, no se tiene un flujo de distinta manera, así como cuando por ejemplo tenemos una candidiasis que es vaginal, no es uterina, sí tenemos un flujo y un flujo fétido y rápidamente lo podemos identificar. Sin embargo, cuando tenemos una endometritis crónica, que ya es en la cavidad del útero, no hay ningún síntoma. Entonces es bien importante que valoremos a través del ectometrio la salud global de nuestra cavidad uterina, que es extremadamente importante porque de nada sirve al final tener un embrión sano si lo hemos analizado cromosómicamente y lo ponemos en un endometrio que pueda tener una disbiosis o que no lo transfiramos en la ventana de implantación, y al final, pues bueno, el embrión euploide, pues al final no va a implantar. Básicamente la idea es que pues todas estas tecnologías y la mejora, la evolución tecnológica, tanto a nivel del equipamiento del laboratorio, pues nos ha permitido de alguna manera valorar a los dos grandes protagonistas del evento reproductivo, que es el embrión y el endometrio, y básicamente su análisis y su salud va a repercutir en el éxito reproductivo y que podamos finalmente lograr nuestro bebé sano en casa. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Igual. Así están todos los estudios y tecnologías que nos exponen ahorita aquí en Gestare lo realizan. Así es, señor. La idea de mostrarles a ustedes que ellos vengan a platicar, la gente que creó esta tecnología, que venga a platicar con ustedes, es precisamente para dar a conocer el producto, el método diagnóstico y que lo tenemos aquí en Chihuahua. Era lo que le decía Alfaro, que decía que no hay necesidad de viajar a ninguna parte, es exactamente eso está aquí. Sí, no, y está aquí hace tiempo. Quiero decir, Jaime y yo tenemos una relación de años y Genovis tiene en México ya 3 años, e incluso antes de llegar a México ya nos conocíamos y se mandaban las muestras a Miami, nuestro laboratorio de Miami, hasta que finalmente el mercado, ya veíamos la necesidad fuerte del mercado de la reproducción asistida de esta tecnología, decidimos montar el laboratorio en Ciudad de México. Y bueno, tenemos nuestro laboratorio de Ciudad de México, todos estos estudios a nivel de diagnóstico genético de los embriones. Él era, por ejemplo, a España, ¿no? Pero toda se concentra en nuestro laboratorio y nosotros nos encargamos de toda la logística. Y justamente con Gestare, pues tenemos un convenio especial que se firmó hace 2 años y tiene a su disponibilidad y a disponibilidad, por supuesto, de todos vosotros esta tecnología que os va a ayudar a lograr el sueño. ¿Algún comentario? Bueno, María Carmen, agradecerles su disponibilidad y el tiempo. Yo le quiero pedir a mi socio, el doctor Leal, que nos acompañe, porque ahora viene el momento cumbre de esto. De acuerdo, Alejandra, pásale por favor. Nosotros ofrecimos a ellas, Carmen, que las personas que íbamos a dejar un procedimiento entre la gente que viene y los ustedes se cagaron de hacer eso. Entonces no sé, Manuel, cómo lo hacemos, que sea la tercera. Me parece bien el presente. Sí. Carmen, el primero, todos sacan tu primero, Si no decimos porque no lo decimos. Pues, ¿cómo es? ¿Leo el nombre? Sí. A ver, es Laura Rocío Anchondo Fernández. Pero ya no, esta es la primera. Vamos por el segundo. Vale. ¿Tú vas a ser bien? Mario Alberto Montes Chao. Entonces se supone que es una mano inocente, ¿no? No sé yo cuánto tengo de inocente, pero bueno. Vamos a ver. Y en este caso, el afortunado
Alfredo Vivas Rodríguez. Muchas felicidades, hombre, que estar aquí. Hacemos la entrega entonces de un tratamiento in vitro. Mucha suerte, esperamos tener un pronto. Aquí tenemos la constancia. Aplausos. Doctores, y pues con todos los ponentes, por favor. El de la mano santa. Muchas felicidades. Bueno, pues no nos resta más que agradecerles su tiempo y decirles que en breve estén pendientes de las redes sociales. Alejandra, cuando será otra tipo de sesión como esta que tenemos a corto plazo y donde haremos algo muy similar a esto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.